Tres grandes manifestaciones de violencia en Colombia desde 1946 hasta 2016. Liberales y conservadores. Las violencias conformadas por empresas criminales, las cuales sometían, amenazaban y eliminaban políticos y grupos sociales. Manifestación. Grupo armado interno entre 1994 y 2005. El Partido Conservador llega al poder en el año 1946. 1946. Cantidad de muertos por estos enfrentamientos entre liberales y conservadores, 190.000 víctimas. El Partido Conservador le repartió puestos a sus opositores, los liberales, pero no lograron ocupar el total de las curules por regiones. Las disputas aumentaron y la compra de armas por parte de todos los liberales empezaron a originar todo tipo de enfrentamientos. La violencia estalló en 1948. Color azul, conservadores. Color rojo, liberales. Gaitán, 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Sus seguidores hicieron disturbios en todo el país. Bogotazo, 1948, muerte de Gaitán. Guerrillas liberales y ejércitos conservadores matando y desplazando campesinos de sus tierras. Revolución. La consigna era acabar con los godos, decían los napos, entre paréntesis liberales, y los godos terminar con los napos. Revolución, revolución se escuchaba por todas partes, en las emisoras y los medios de comunicación de aquella época. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas en Colombia. Fue una organización guerrillera, insurgente y terrorista de extrema izquierda de inspiración marxista-leninista en Colombia. Fue considerada por los Estados Unidos como un grupo terrorista comparándolo con el Estado Islámico. Este calificativo terminó en los diálogos de La Habana. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y el dominio de las tierras, desplazamientos, secuestro, narcotráfico, crímenes, reclutamiento de menores. Del 28 al 31 de agosto de 2017, ex integrantes de las FARC fundaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Acuerdo de paz el 26 de septiembre del año 2016, en el patio de banderas del Centro de Convenciones Julio César Turbay en Cartagena. Sería la firma protocolaria del acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Segunda manifestación de violencia, la época entre 1980 y 1990 en Colombia estuvo dominada por el terror. Golpe de Estado por el general Gustavo Rojas Pinillas, la primer dictadura en Colombia, 1953. Se decretó una amnistía, la cual consistió en entregar las armas, los liberales y los conservadores. No todos entregaron las armas. El general Rojas Pinilla se apartó de los partidos tradicionales, liberal y conservador. El 10 de mayo de 1957 terminó la dictadura. La oposición entre liberales y conservadores unió fuerzas y el 20 de abril en Sitges, España, tuvo el punto culminante para finiquitar la acción. En 1982, el presidente Belisario Betancur se reúne para hacer los acuerdos entre la guerrilla de las FARC. Las guerrillas extorsionaban, mataban, tumbaban torres de energía, volaban oleoductos. Autodefensas Unidas de Colombia. Los paramilitares pagados y apoyados por los mafiosos y militares mataban políticos de izquierda. La desmovilización.
El proceso de paz 2003-2006. El comisionado de paz Luis Carlos Restrepo en una de las primeras desmovilizaciones masivas que se dieron en el país. La desmovilización de las autodefensas producida en cumplimiento del Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 con el gobierno Uribe Vélez durante su primer cuatrienio, contribuye a afianzar la tendencia descendente en las masacres que desde 2002 se venían registrando. Narcotráfico. El gobierno empieza una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. Plan Colombia, llamado también Plan para la Paz y Plan para las Guerras. El Plan Colombia tuvo en su inicio una doble racionalidad: fortalecer una política antinarcótico más correccional y reforzar una estrategia contrainsurgente más asertiva en Colombia. Es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton, con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica. Vamos a hablar de la crisis de los años 80 en Colombia. Esta década las guerrillas afrontaban un proceso de regionalización y algunas entraron en procesos de negociación y desarme paulatino hacia finales de la década, como sería en el caso del Ejército Popular de Liberación y el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el M-19. Las guerrillas que siguieron su pie de marcha fueron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN. Esas guerrillas fueron las más fuertes de la década y los años siguientes. En esta década también se dejó ver en los años siguientes el inicio del narcotráfico en Colombia, con mayor influencia en Medellín y en Cali. Para esta década Colombia logra controlar el tráfico de cocaína y heroína a nivel internacional. Luego el narcotráfico se reúnen los ejércitos privados, en este caso serían los paramilitares, que se refieren a organizaciones particulares que tienen una estructura de entrenamiento, subcultura y una función igual a la de un ejército, pero que no forman parte de una manera formal a las fuerzas militares de un Estado. Igualmente, los ejércitos privados que se formaron en Colombia para esa década, también se forman las Autodefensas Unidas de Colombia. Las autodefensas vivieron en un conflicto, en un enfrentamiento continuo con la guerrilla. Como resultado de todos estos conflictos entre estos grupos armados, el saldo de víctimas entre 1984 y 1990 sería de 3.500 personas. Luego se sigue con la Guerra Sucia. Fue llamada la Guerra Sucia ya que entrelazaba crimen organizado y lucha contrainsurgente, cobrando la vida de líderes políticos, personalidades públicas y académicos. La comisión de expertos no realizaba este tipo de actividades, no tenía además el mandato para realizarlo y no contaba con suficiente tiempo, dado que su labor se llevaba a cabo en apenas 4 meses. En ese sentido, el diagnóstico analítico y propositivo que iban a producir demandaría tres aspectos importantes: reciclar investigaciones previas y transformarlas en informes para la comisión, solicitar memorandos y realizar entrevistas a distintos informantes claves, y recabar y organizar datos estadísticos en un país que para el momento tenían precarios sistemas de información sobre la violencia. Buenas, mi nombre es Diego León Mesa y les vengo a hablar sobre la Subcomisión de Memoria Histórica, la cual por el decreto número 4803 del 2011 del Ministerio de Justicia y Derecho establece
que está encargada de la compilación, la recuperación, la recepción, conservación y el análisis de todo el material documental y testimonios orales y otros medios de las violaciones a las cuales fueron sometidos el pueblo por medio del conflicto armado interno colombiano. Se debe encargar de todas las investigaciones para así poder conocer la verdad y poder así evitar que los hechos futuros vuelvan a suceder. La subcomisión de memoria histórica también habla de que es necesario la creación de unas nuevas estrategias que permitan plasmar los hechos que sucedieron y que suceden en el presente por medio de material audiovisual e informes, para así poder crear una política pública nacional sobre la memoria de la violencia del país. Dado que la subcomisión ha recopilado tanta información, ha investigado tanto y ha podido tener una muy clara vista, una panorámica de la violencia en el país desde hace más de 50 años, ha dado 4 puntos de quiebre que ha tenido el país sobre la violencia como tal, el cual el primero va desde 1958 a 1982, que es la guerra bipartidista, o sea, la guerra que hubo entre los liberales y los conservadores. La segunda va desde 1982 a 1996, donde la guerrilla va tomando más fuerza y empiezan a crear los grupos paramilitares que se van extendiendo por todo el país. El tercer periodo va desde 1996 a 2005, donde el Estado empieza a militarizar todas las zonas del país y es donde surgen nuevos grupos armados de la ley. Y el último y cuarto va desde el 2005 al 2012, donde se vuelven a recomponer ciertos grupos que se consideraban ya acabados y donde el gobierno, tratando de acabar con esta guerra, hace negociaciones con esos grupos, pero lastimosamente no dan frutos. Continuamos hablando entonces de las comisiones de estudio de la violencia en Colombia. Eh, bueno, para hablar un poquito entonces de la subcomisión de memoria histórica, que es derivado pues como del tema de las comisiones de estudio de la violencia en Colombia, decimos que en el camino de investigación de la subcomisión de memoria histórica también se han consolidado nuevas agendas de investigación antes no contempladas en el panorama de los estudios sobre el fenómeno en el país. Podemos decir entonces que una de las necesidades que evidencian las comisiones de estudio de la violencia en Colombia era la manera como se ilustraba en el presente los antecedentes o secuelas de la violencia que se vive en Colombia, y buscan la manera de darle una forma o representación diferente a lo que se podía percibir desde el escenario del conflicto, buscando así darle no solo un enfoque político, sino también un enfoque sociológico y psicológico, de tal manera que no se evidencie una reparación económica individual, sino también psicológica y emocional, que es un factor fundamental, diría yo, y que obedezca más a las demandas reales de las víctimas históricas
y no a los ideales de una razón fiscal y de seguridad de Estado o política o la democracia. En este punto hacemos énfasis, es como la transición a la paz y a la reconciliación, o a la ley de justicia y paz. Bueno, hablamos también de que la memoria histórica también enmarca una narrativa institucional y social con al menos digamos un horizonte de significados y lecturas en constante tensión y negociación hasta el día de hoy. Bueno, esa negociación pues que trae digamos como punto de reflexión para de pronto recuperar un poco de lo que se ha perdido o el daño o sanar un poco de esas grietas que se han hecho en la memoria, en los corazones de la civilización colombiana o todos los colombianos. Por medio de un diagnóstico digamos que nos aflora esas narrativas, es una lectura que se hace acerca de, digamos, del futuro y que dice, bueno, tenemos que buscar la manera de pararlo, y ahí es donde se habla de las tensiones de la negociación pues que se han tenido hasta el día de hoy, que ya al hoy pues se ha visto un gran avance, y es pensando como en ese futuro, también pensando en esas secuelas que se han derivado pues del conflicto que ha pasado por la historia y la memoria del pueblo. Para apuntar a este proceso de afrontar mañana, eh, para afrontar un mañana es necesario reconocer que Colombia debía someterse a un proceso de reconciliación, no solo con su pasado, sino también con el presente, a lo que tiene pues como el día de hoy. Bueno, la memoria histórica ha privilegiado el despliegue de una estrategia de reconstrucción literaria ejemplar del mapa del terror provocado por los actores armados, incluyendo el mismo Estado. Es de aquí donde decimos que las memorias traen a la mesa de estas comisiones de estudio la realidad que hay que sanar y cicatrizar de una serie de experiencias que ha experimentado el pueblo colombiano, de lo mucho que se ha desangrado el país. Y si profundizamos un poco en los orígenes, todo obedece a unos intereses políticos y sede de poder, del poder de gobernar un pueblo. Digamos que, y a su vez se articula de unos intereses personales de los protagonistas que desencadenan las confrontaciones en estos escenarios. Entonces, siempre, en toda la historia, siempre en medio de ese conflicto, digamos que se evidencian unos intereses políticos. Entonces, estas comisiones traen al gobierno, digamos, como de responsabilizar, digamos, la manera de que deben de traer a la luz ciertos programas, como devolverle a las personas que han sido vulnerables ante estos episodios algo de eso que han perdido. Bueno, finalmente hablamos de que esta comprensión diferenciada del pasado también se deriva en algunas narrativas sobre el presente, así como lecturas del futuro, al igual que las anteriores. Podemos notar entonces algunos intereses institucionales y sociales para la justicia y paz y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Donde de ello despliega, digamos, a través de algunos dispositivos como hablando de temas de justicia y paz,
las penas alternativas, productos de sentencia oficiales a quienes confesaran, digamos, en este programa plenamente los delitos relacionados con su actividad armada, o la reparación a las víctimas por vía administrativa o judicial, o los que se sometieran a la desmovilización o reinserción de los grupos armados. Podemos ver que digamos inició prácticamente con la desmovilización de los grupos paramilitares, que fue a raíz de allí pues cuando se produjo que ya los afectados no eran directamente los combatientes o guerreros pues entre sí, sino que ya era, digamos, las víctimas cuando se oponían, y al surgir estos grupos ya pues prácticamente la forma como lo hacían con la maldad y crueldad, entonces fue cuando se empezó pues como a notar, digamos, que ya la guerra se trasladó, fue digamos como a la población vulnerable, y por ese medio pues la forma de hacerle daño al país.